Hola, ¿qué tal? A realizar la resolución de la serie de problemas de reacciones y síntesis de alcanos. Básicamente es reacciones de halogenación de alcanos, cloración, bromación y reacciones de Grignard y organometálicos en general. Vamos a hablar de organoliteados y reactivos de Gilman. Bueno, el primer ejercicio les pide que reescriban los posibles derivados monohalogenados, en especial monoclorados, de los siguientes alcanos. Es A-ciclopentano, metilciclopentano, 2,2, 3,3 tetrametilbutano y el 2-metilbutano. Empecemos con el ciclopentano. Entonces sería el inciso 1A. Vamos a usar estructuras de líneas para hacer estos ejercicios más o menos rápido. Esta sería la molécula del ciclopentano. Están pidiendo productos de monocloración, entonces vamos a poner las condiciones adecuadas, que es cloro con luz ultravioleta. Y entonces aquí tenemos que ver que todos los carbonos son equivalentes. Todos son carbonos secundarios pertenecientes al ciclo, entonces solo hay un producto de monocloración. Y voy a ponerlo en esta posición. El siguiente que les está pidiendo es el metilciclopentano. Es un derivado del anterior, solo que ahora va a haber un grupo metil. De nuevo, aquí no importa dónde lo pongamos. Vamos a hacer la reacción de cloración, cloro con luz ultravioleta. Y aquí tenemos que identificar que ya no hay un solo tipo de carbono, sino que hay varios. Este sería un tipo de carbono, un carbono terciario. Aquí hay un carbono primario, y aquí todos los demás son posiciones secundarias, pero son ligeramente diferenciadas. Estas posiciones son equivalentes porque están a un átomo de distancia de este carbono terciario, y estas dos son equivalentes porque están a 2 átomos de distancia de este carbono terciario. Si se fijan, es como si hubiera un eje de simetría en la molécula justo en esta posición, pero en plano de simetría. Entonces va a haber un carbono, 2 carbonos, 3, 4 tipos diferentes de carbono. Entonces el ejercicio pide que pongan todos diferentes posibilidades. Vamos a empezar con el producto en posición terciaria. Vamos a ponerlos de secundaria seguido. Sería 1 en la posición 2, más el producto en la posición 3. Este de aquí, más en el carbono primario. Entonces aquí tenemos 4 tipos diferentes de productos, mientras que aquí arriba teníamos solo uno. El siguiente ejercicio pide que hagamos lo mismo, ahora con el 2,2,3,3 tetrametilbutano. ¿Sí? Butano completamente sustituido con metilos. Este sería el butano normal. Y te está diciendo que hay 2 metilos en la posición 2 y 2 en la posición 3. ¿Ok? Entonces aquí de nuevo vamos a poner las condiciones adecuadas. Serían cloro en luz ultravioleta. Aquí de nuevo hay un plano de simetría justo aquí. Entonces eso nos debe decir que es lo mismo un lado que el otro. Entonces aquí tenemos un tipo de carbono, un carbono cuaternario, más un carbonos primarios, que estos 3 son equivalentes porque están igualmente unidos a ese carbono cuaternario. Pero aquí hay algo muy interesante: el carbono cuaternario no va a participar en estas reacciones de sustitución o halogenación, ya que no tiene un hidrógeno que pueda ser sustituido por el átomo de halógeno. Entonces aquí de nuevo solo va a haber un producto, el de sustitución, en la posición primaria, que como todos son equivalentes, voy a poner solo uno. Sería este de aquí. Y por último, en este ejercicio, les pide que hagan lo mismo con el 2-metilbutano. ¿Ok? De nuevo, condiciones, cloro en luz ultravioleta. Y aquí de nuevo vamos a identificar los diferentes carbonos que hay en el sustrato. Sería este carbono terciario. Estos 2 carbonos primarios que son equivalentes, ponerlos señalados que son iguales, este carbono secundario,
y el otro carbono primario que está hasta el extremo de la cadena. Entonces en total tenemos 4 tipos diferentes de átomos de carbono, entonces deben haber 4 diferentes productos. Vamos a empezar con el producto en la sustitución, en la posición terciaria, que sería este de aquí, seguido de en la posición secundaria, y las posiciones primarias. De nuevo, estas dos posiciones son equivalentes, entonces es indiferente a donde lo pongamos. Y por último, el de el extremo de la cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí están. Esta sería la resolución del primer ejercicio. La clave aquí, de nuevo, fue identificar los diferentes tipos de carbono que estaban presentes en la estructura. La siguiente pregunta les pide que, de acuerdo a los datos de velocidad de reacción, son datos que dimos en la clase, ahorita los voy a poner, para los diferentes tipos de carbono, ¿cuál sería el rendimiento para cada uno de los productos de monogeneración del 2-metilbutano? Aquí son estos que ya estamos enumerando. Vamos a ponerle solo por identificar, este va a ser el producto A, producto B, C y D. Los datos de velocidad de reacción se los doy en un momento. Se los dimos en la clase como un apunte. Sabemos que para la reacción de cloración, la posición terciaria es mucho más rápida que la secundaria, y esto va a ser más rápido que la primaria. Si la primaria tiene una velocidad de 1, una velocidad relativa, significa que respecto a la secundaria va a reaccionar 3.8 veces más rápido, mientras que la terciaria va a reaccionar 5 veces más rápido. Esto es dependiendo del número de hidrógenos que tenga la estructura. Es decir, cada vez que un radical cloro que esté reaccionando con este compuesto pegue con un átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno va a tirar un dado, digamos. ¿Qué valor tiene que salir de ese dado? Dependerá de esto. Es decir, cuando choque con un hidrógeno que esté unido a un carbono terciario, al tirar un dado va a necesitar va a ser mucho más probable que tenga un resultado satisfactorio. Mientras que cuando choque con un hidrógeno que está en una posición primaria, va a ser mucho menos probable que al tirar el dado nos salga el número deseado. Entonces, aquí va a haber un balance entre qué tan probable es que el dado nos dé un resultado positivo y cuántos dados, es decir, cuántos hidrógenos en este tipo de posición hayan, para ver cuál es la probabilidad de que se dé este producto. Vamos a ver este caso. Voy a dibujar la estructura con todos sus hidrógenos explícitamente. Es un grupo CH, el carbono terciario, un CH2, el carbono secundario, un CH3, carbono primario, y 2 CH3. ¿Ok? Aquí quiero que notemos algo. De todos los hidrógenos que hay aquí presentes en la estructura, uno de estos puede dar A. Vamos a ponerlo como 1 da A. Para el compuesto B hay 2 hidrógenos que al sustituirlos nos pueden dar este compuesto. O sea, 2 B. Para el compuesto C, que sería el de las posiciones simétricas, hay 6 hidrógenos que nos pueden dar este compuesto. 6 C. Y por último, para la posición D, hay 3 hidrógenos. 3 D. Si no hubiera ninguna clase de selectividad, es decir, si la probabilidad de que esta reacción sea indiferente en cualquier posición, el ratio o la proporción de estos productos dependería solamente de estos índices. Es decir, el producto mayoritario va a ser 6, va a ser C porque tiene muchas más chances de, cuando un radical se acerca a esta molécula, que vea este hidrógeno con diferencia A o a diferencia D. Pero tenemos que balancearlo con la probabilidad intrínseca de que al chocar se dé una reacción. Es decir, para hacer esto vamos a multiplicar estos índices por las velocidades relativas. Por ejemplo, si es un carbono primario, vamos a dejarlo como el número 1. Si es un carbono secundario, vamos a multiplicar por 3.8. Y si es un carbono terciario, vamos a multiplicar por 5. Si
decir 1, que es un carbono terciario, perdón, A, que es resultante de la sustitución de un carbono terciario, va a ser 5. B, que es de un carbono secundario, son 2, entonces 3.8 por 2 sería 7.4, no, 7.6. C se queda igual con 6 y D se queda igual con 3. Entonces vamos a hacer esta suma para ver cuánto sería los chances ponderados de chocar con todos los hidrógenos. 21.6. Hagamos de cuenta que lo que estamos haciendo aquí es que para compensar de que una posición reacciona más rápido, vamos a pretender que hay muchos más hidrógenos de este tipo. Entonces es como si en realidad hubieran 5 hidrógenos en la posición para dar A, o 7.6 para dar B, solo para hacer esta compensación. Entonces estos 21.6 tipos de hidrógenos nos va a corresponder al 100% de los productos de monocloración. Entonces vamos a hacer esta división para saber cuánto porcentaje le tocaría a cada hidrógeno, básicamente. 100 entre 21.6. Eso nos da un resultado de 4.62%. Es decir, con este total ponderado de átomos de hidrógeno, cada átomo de hidrógeno tendría un 4.6% de probabilidad de reaccionar. Entonces ahora, para saber cuál sería el porcentaje de cada producto, vamos a multiplicar por el número de hidrógenos ponderados que existen. Es decir, la posición A, que tiene 5 átomos de hidrógeno, voy a ponerlo aquí en rojo, 2, rendimiento. A, que tiene 5, sería 5 por 4.62, que sería igual a 23%. B, que tiene 2 átomos de hidrógeno ponderados, que tiene 7.6 átomos de hidrógeno ponderados por 4.62, nos daría un total de 35%. C, que tiene 6 hidrógenos ponderados por 4.62, nos da un 27.7%. Y por último D, que tiene 3 hidrógenos ponderados, nos da un total de 13.9%. Entonces aquí es importante notar esta pobre selectividad de la reacción de cloración, porque nos da una mezcla bastante compleja de los diferentes productos. Es decir, que tenemos más o menos las mismas proporciones de A, B y C. Y la purificación de estos, ya que va a ser muy complicada, ya que sus propiedades físicas no van a ser muy diferentes. La única interacción importante va a ser el pequeño dipolo del halógeno y fuerzas de Van der Waals, los cuales van a ser muy parecidas entre estos tres. Entonces es una tragedia de reacción. Tal vez a un nivel industrial, que se puede tener control muy fino de la separación, va a ser buena, pero para el laboratorio, pues no. Eso sería el cálculo de rendimientos. Continuamos con la resolución de la serie. La siguiente pregunta dice: de los posibles productos de la pregunta 1, es decir, todos estos, ¿cuáles podríamos sintetizar efectivamente por medio de esta reacción de cloración de radicales libres? Por efectivamente me refiero a esto, ya que la reacción de cloración es muy poco selectiva. No vale la pena hacerla en casos que nos den muchos productos. Solo vale la pena hacer una reacción de cloración cuando hay un solo producto posible. Es decir, solo valdría la pena
en la reacción A, ya que solo nos produce el cloro ciclopentano, y en la reacción C, que nos produce el cloro 2,2,3,3 tetrametilbutano. Solo estos dos valdrían la pena. Las demás, porque producen una mezcla de productos bastante compleja, no valdría la pena. La pregunta 4 hace una pequeña variación de esta reacción. Dice, ok, si en vez de clorar hubiéramos hecho la reacción por bromación, ¿cuáles sí podríamos formar con un buen rendimiento? La reacción de bromación es bastante más selectiva, ya que el bromo, al ser un halógeno mucho menos electronegativo, es menos reactivo, es decir, no tiene suficiente energía para reaccionar tan rápidamente y indiscriminadamente con los diferentes sustratos. Y en este caso va a haber una marcada selectividad hacia las posiciones terciarias, siendo así que en este análisis muy parecido al que hicimos para el átomo de cloro, la posición terciaria sí es mucho más rápida que la secundaria, y esta va a ser más rápida que la primaria. De nuevo, asignando un valor relativo de 1.0 a la terciaria, la secundaria es 82 veces más rápido que la primaria, y la terciaria es 1600 veces más rápida que la primaria. Es por esto que cuando hacemos una reacción de bromación, esta solo va a ser efectiva para posiciones terciarias y a lo mucho para posiciones secundarias. Pero posiciones terciarias no es realmente conveniente hacer una reacción de bromación. Esto podría ser engañoso, haciéndoles creer que el bromo reacciona más rápido, pero de nuevo no, esto solo es un índice relativo. Estos dos valores de 1 no son el mismo valor, solo son un parámetro para poder comparar las diferentes reacciones con el mismo halógeno. Pero en realidad las reacciones de cloración van a ser mucho, pero mucho más rápidas que las reacciones de bromación. Dicho esto, vamos a identificar de aquí, de los diferentes productos, cuáles podrían ser sintetizados eficientemente, ya que son una posición terciaria o secundaria. Es decir, en este contexto, con los mismos sustratos de aquí arriba, solo van a ser obtenidos de manera razonable los que tengan una posición, el halógeno en una posición secundaria o terciaria. Es decir, por ejemplo, el resultado de la reacción 1A, que tiene el cloro en una posición secundaria, pues sí va a ser razonable. Del 1B había una posición terciaria, la cual sí se va a poder sintetizar de manera efectiva, y de hecho probablemente como único producto mayoritario. La reacción C no va a ser posible hacerla por una reacción de bromación, ya que todos sus hidrógenos están en una posición primaria, lo cual no va a ser muy efectivo. Y por último, la reacción D, de nuevo, al tener una posición terciaria, esta va a ser bastante eficiente. Ya serían las respuestas de la pregunta 4. Sigamos adelante. Aquí nos pide una reacción de mecanismo de reacción. Solo para que practiquen un poco esto de los mecanismos, les pide que la hagan para la reacción de cloración por luz ultravioleta del ciclopentano. Y aquí les estoy pidiendo muy explícitamente que identifiquen los pasos de iniciación, propagación y terminación. Vamos a ponerlo. Recordemos que es ciclopentano que reacciona con cloro ultravioleta para dar clorociclopentano y ácido clorhídrico. Este va a ser uno de los subproductos importantes. Vamos a identificar las diferentes etapas. La primera es la etapa de iniciación. Las etapas de iniciación están caracterizadas por empezar por aumentar la cantidad de radicales presentes en el medio. Es decir, en este caso, lo que estaría pasando es que una molécula de cloro, que no es radical, va a reaccionar con la luz ultravioleta para generar dos átomos de cloro o dos clororradicales.
De nuevo, es la iniciación porque empezamos sin radicales y ahora hay radicales. Lo siguiente sería un paso de propagación. Estos tienen como característica de que el número de radicales en el medio se va a mantener y en cada paso se va a producir alguno de los productos principales. Por ejemplo, aquí tenemos ya un átomo de halógeno de cloro que puede abstraer a un átomo de hidrógeno del ciclopentano. Recordemos, las reacciones radicalarias las vamos a representar con medios flechas. Esto representaría la ruptura homolítica. Esto representaría la abstracción de hidrógeno para generar el radical ciclopentilo. Ponerlo en cualquier posición, son equivalentes todas, más ácido clorhídrico. De nuevo aquí, paso de propagación, se mantiene constante el número de radicales, un radical de este lado, un radical de este lado. Ahora este radical, de nuevo, va a reaccionar con una especie neutra para generar algunos de los productos y otro radical. En este caso va a reaccionar con el cloro, abstrayendo un átomo de cloro y provocando la ruptura de esta molécula. De tal manera que obtenemos el cloro ciclopentano más un átomo de cloro radical. En este caso también es aquí hay una característica muy importante de las reacciones de radicales libres en cadena, ya que en el paso de propagación uno de los productos es el reactivo del siguiente. Es decir, aquí producimos el radical ciclopentilo, que va a reaccionar aquí para generar cloro, que va a reaccionar con ciclopentano para generar este ciclopentilo. Es decir, hay una cadena. Por último, tenemos que mencionar reacciones de terminación. Esta reacción iría hasta término, o sea, sin tener que generar radicales de nuevo, de no ser por estas reacciones. Estas reacciones van a disminuir la cantidad de radicales presentes en el medio. Por ejemplo, una posible reacción de terminación es aquella donde un radical de cloro reaccione con el mismo radical ciclopentilo directamente para generar el cloro ciclopentano y ya. Es decir, no se generaron más radicales y la reacción en cadena aquí se detendría. Otra reacción de terminación muy común que va a dar pie a la generación de subproductos va a ser la reacción de dimerización de los radicales. Es decir, un radical ciclopentilo puede reaccionar con otro radical ciclopentilo en el medio para generar un dímero, es decir, una fusión entre ellos dos. Ok, aquí tengo que hacer una nota porque estas reacciones de terminación van a ser poco probables porque los radicales libres son sumamente reactivos, es decir, van a reaccionar rápidamente con cualquier cosa que haya a su alrededor. Esto va a resultar en que su concentración sea muy baja. Entonces, cuando hay un radical ciclopentilo, por ejemplo, en esta concentración tan baja, va a ser mucho más probable que se encuentre con una molécula de cloro estable a que se encuentre con otro radical ciclopentilo y pueda dar esta reacción. Es por esto que esta no va a ser una vía importante para generar enlaces carbono-carbono, por la misma baja concentración de radicales. Hay otros métodos que sí pueden hacer por radicales, pero lo importante es que van a tener concentraciones mucho más altas de radical en el medio. Esto sería todo el mecanismo de reacción. Bueno, la siguiente pregunta les pide que expliquen esta siguiente observación. Que en la presencia de una pequeña cantidad de bromo, esto va a ser importante después, la siguiente reacción promovida por la luz es observada. Tenemos al 3,5 dimetil ciclopenteno que reacciona con bromo para dar estos productos. Les pide que
escribamos un mecanismo de reacción que justifique estas observaciones y cuál de los dos productos sería el mayoritario. Esto viene justo después de revisar como que el mecanismo general para ver si de verdad estuvieron entendiendo y revisaron y entienden conceptos que estuvimos viendo anteriormente. ¿Sí? Vamos a ver. El primer paso siempre va a ser la reacción de iniciación. En este caso, el que va a sufrir la ruptura es una molécula de bromo. Presencia de luz ultravioleta se rompe para generarnos dos radicales bromo. Esta ruptura no es homolítica, se representa con... y los movimientos de un solo electrón se representan con medias flechas. Entonces ya tenemos radicales de bromo. Siguiente va a ser los pasos de propagación. Aquí un átomo de bromo va a abstraer un átomo de hidrógeno del sustrato. Vamos a dibujarlo. Listo. Aquí creo que no tiene algo muy interesante. ¿Cuál de estos va a ser el hidrógeno más activo? Espero que en este punto sea un poco más claro que primero que nada las posiciones terciarias son las más reactivas, como por efectos inductivos, pero aparte también existen efectos de resonancia que pueden estabilizar a los radicales o cualquier intermedio reactivo realmente. En este caso hay una posición alílica. La posición alílica, recordemos que es la que está adyacente a un doble enlace, sería esto. Entonces va a ser alílica y posición terciaria. Entonces obviamente este va a ser la posición más reactiva ante esta reacción. Entonces pues va a generar un radical alílico. Vamos a dibujarlo. Y ácido bromídrico. El radical alílico es estabilizado por resonancia, es decir, esta no es la única estructura que va a ser relevante para la reactividad. Es decir, hay una deslocalización de este radical. Vamos a dibujar la forma de resonancia. Es un radical que originalmente tenemos, pero si este radical se estabiliza por resonancia, si se deslocaliza con esta doble ligadura, vamos ahora a tener esta otra forma canónica, donde ahora el radical va a estar localizado en este átomo de carbono. Y va a ser justamente esta la razón de cual observemos dos diferentes productos, ya que cualquiera de las dos posiciones podría reaccionar con el átomo de bromo, dándonos dos diferentes productos. Es decir, si la primera estructura reaccionara con la molécula de bromo, nos produciría el compuesto que tiene al átomo de bromo en la posición alílica. Mientras que si hacemos que reaccione en la otra forma canónica, ahora va a estar en carbono secundario. Es como si se hubiera desplazado el doble enlace. Y no es un átomo de bromo. No voy a colocar los pasos de terminación, pero esta va a ser la razón por la cual observamos dos productos. Ahora, lo siguiente que les pide es cuál de estos dos productos va a ser el mayoritario. Y para ello tenemos que ver la estabilidad relativa de estas dos formas canónicas. Recordemos que el compuesto real va a ser un promedio ponderado de las diferentes estructuras. Para ello van a contribuir más a la forma del compuesto real las estructuras que sean más estables. De entre estas dos estructuras, la que sería más estable sería esta, ya que aparte de ser la posición alílica estaría en una posición terciaria, es decir, tendría más estabilización por efectos inductivos, mientras que esta, al ser una posición secundaria, no tendría tanta estabilización. Por lo tanto, esta sería el producto mayoritario.
Esto se seguirá produciendo, pero en menor proporción. ¿Qué tan menor? No lo sé. Sigamos con esto. Y les pide ahora producto de distintas reacciones. Va a haber varios tipos de ejercicios. Estos podemos llamarlo un ejercicio de síntesis de la actividad. Y para ello no les va a pedir que pongan los diferentes subproductos ni los mecanismos. En este caso no es necesario. ¿Ok? Bueno, aclarado ello, vamos a la pregunta 7. El primer inciso, ¿okay? El inciso A, les pide que reaccionemos propano con bromo, presencia de luz ultravioleta, para darnos M. Al estar haciendo una reacción de bromación, pues solo va a reaccionar las posiciones más reactivas. En este caso, solo reaccionaría la posición secundaria, para obtener el bromuro de isopropilo o 2-bromopropano. Y ahora nos dice que este producto M lo vamos a hacer reaccionar de nuevo con magnesio y éter. Bueno, en presencia de éter, para no ser producto N. Estas van a ser condiciones para una reacción de Grignard, en las cuales vamos a formar el reactivo organometálico justo en la posición donde está el halógeno, es decir, aquí. Este sería el inciso A. El inciso B les dice que reaccionemos al metilciclopentano con bromo en luz ultravioleta para dar el compuesto O. LUV es solo otra forma de poner luz ultravioleta, y de hecho esta reacción ya se les había pedido en el ejercicio anterior, y nos va a dar la reacción de sustitución en la posición terciaria. Recuerden, siempre tiene que haber explícitamente escrito la presencia de luz ultravioleta. Y por último, compuesto de reacción 7C les hace reaccionar a este derivado yodado. El yodo va a reaccionar muy parecido a todos los halógenos. La diferencia es que es difícil hacer la síntesis de productos yodados. Tenemos que hacer reacciones mucho más complicadas que la simple reacción de halogenación por radicales libres, pero en principio va a reaccionar una vez que esté en una estructura orgánica de la misma manera. De hecho, va a ser usualmente mucho más reactivo. Y nos dicen que vamos a reaccionar a este derivado yodado con el compuesto N, siendo N el que habíamos sintetizado anteriormente. Es decir, esta reacción va a ser una reacción donde un carbono cargado negativamente va a reaccionar con un carbono cargado positivamente. Voy a poner un esquema del mecanismo solo para que sea más claro la identidad de este producto. Voy a ponerlo como un anión directamente, donde este anión le da sus electrones al carbono que está cargado positivamente, y los electrones se los lleva el yodo, de tal manera que nos genera el siguiente compuesto. Esta es la estructura que ya teníamos. Hay un nuevo enlace con el isopropano, y esta sería la identidad del compuesto P. Ahora a P lo vamos a seleccionar con bromo y luz ultravioleta. De nuevo, es una bromación, solo va a reaccionar las posiciones más reactivas, que en este caso sería cualquiera de las posiciones terciarias. Entonces vamos a poner la sustitución en cualquiera de estas. Vamos a dibujar primero la estructura de átomos de carbono y vamos a dibujar el átomo de bromo terciario. Y este sería el compuesto Q. Luego, el compuesto Q lo vamos a hacer reaccionar en dos etapas. Primero, vamos a litiar, es decir, vamos a agregar litio en éter anhidro usualmente, y luego vamos a agregar yoduro de cobre. Estas son las condiciones para generar el reactivo de Gilman, pasando por el derivado organolitiado. Al fin y al cabo vamos a estar generando el siguiente compuesto, en el que dos cadenas de carbono van a estar unidas
al cobre en el reactivo de Gilman. Recordemos que como intermediario, después de esta reacción, se forma el reactivo litiado, con el litio en la posición que ocupara anteriormente el bromo. Solo para recordarles que este sería un producto intermedio para llegar al reactivo de Gilman, que sería el producto R. Y por último, a este R lo vamos a hacer reaccionar con yodometano para obtener el compuesto S. De nuevo, esto va a funcionar como un carbono cargado positivamente y este como un carbono cargado negativamente. Por lo tanto, va a haber una reacción de sustitución. Estos electrones se van atraídos hacia el carbono para darnos el correspondiente compuesto de sustitución. Y esa sería toda la ruta, las diferentes síntesis de este ejercicio. Bueno, para terminar, vamos a ver los ejercicios de retrosíntesis. Les pedimos que sinteticen 4 diferentes compuestos a partir de ya sea metano o ciclohexano. Siendo justo el ciclohexano solo va a ser relevante para el inciso C. Empezamos con el inciso A. Les pedimos que sinteticen butano a partir de metano. Vamos a hacer análisis de retrosíntesis, es decir, vamos a ir de adelante hacia atrás, haciendo cortes en la molécula y viendo de la manera de cómo podemos unir. Por ejemplo, en este compuesto para el butano podemos sugerir hacer un corte justo en la mitad de la molécula para simplificar un poco la estructura. Es decir, nos vamos a quedar con 2 fragmentos de 2 átomos de carbono. Vamos a hacer esta síntesis por medio de reactivos organometálicos y halogénuros de alquilo. Es decir, nos conviene sugerir una ruptura heterolítica aquí, donde una parte quede de forma positiva y otra quede de forma negativa. Estos como tal no existen de manera aislada, sino que están presentes como equivalentes sintéticos. Por ejemplo, un equivalente de un carbono con carga positiva sería un halogénuro de alquilo, por ejemplo un bromuro. Mientras que un carbono cargado negativamente sería el equivalente a un reactivo de Grignard, por ejemplo. Es decir, podemos llegar al butano haciendo reaccionar a estos dos. Y ahora la pregunta es ¿cómo llegamos a estos compuestos a partir del metano? El reactivo de Grignard lo podemos sintetizar a partir del bromoetano correspondiente, es decir, para ambas partes de la síntesis vamos a necesitar al fin y al cabo llegar al bromoetano. Para llegar al bromoetano lo hacemos desde etano, bromando, y para llegar al etano, a partir de esto tenemos que usar este tipo de rupturas de nuevo, donde tenemos un carbono con carga positiva y uno con carga negativa, que de nuevo los equivalentes sintéticos van a ser los derivados halogenados. Vamos a ponerlo con bromo porque es lo más común, y este sería el equivalente de un reactivo de Grignard, por ejemplo CH3MgBr, que se sintetiza a partir de bromometano, y el bromometano lo obtenemos a partir de metano. Entonces, ya habiendo hecho este análisis, podemos plantear la síntesis, es decir, ya que hicimos el camino hacia atrás, vamos a hacerlo ahora bien, de atrás hacia adelante. Entonces empezamos con metano, lo hacemos reaccionar con bromo en luz ultravioleta para obtener bromometano, CH3Br, que lo hacemos reaccionar a su vez con magnesio en enteranhidro para obtener al reactivo de Grignard, que podemos hacer reaccionar ahora con bromometano para obtener etano. Vamos a ponerlo como una línea sencilla. Ahora el etano lo vamos a bromar, vamos a ponerlo desde aquí abajo. Al etano lo bromamos, mismas condiciones, bromo, HNU, para obtener el bromoetano. Hacemos el reactivo de Grignard, magnesio y éter,
el siguiente compuesto que hacemos reaccionar con brometano que ya hemos producido para obtener al final butano como producto principal. Y esta sería la retrosíntesis para el butano. Ahora, para el isobutano, el 2-metilbutano, hay dos formas. Es básicamente una sería formar butano y hacerlo reaccionar con pues si partimos de butano, que sería lo más sencillo, teniendo en cuenta que ya tenemos una síntesis aquí del butano, podemos halogenar. Halogenar usualmente va a ser la primera reacción, ya que los alcanos no son muy reactivos, y esto introduce un sitio reactivo en el compuesto, el cual ahora podemos transformarlo. Por ejemplo, aquí pasa un carbono positivo a un carbono negativo, formando el respectivo reactivo de Grignard, y que lo podemos hacer reaccionar con bromometano, que es compuesto que ya teníamos por ahí. A veces se nos presenta así como bromuro de metila, y tendríamos ya nuestro bromometano. Esta no es la única forma de hacerlo, podría haber otra, pero vamos a simplificarlo. Esto sería haciendo una ruptura un paso a la vez, un carbono a la vez. O sea, juntamos dos carbonos, hacemos etanos, juntamos dos etanos, hacemos butano y luego esto hacemos reaccionar. Es completamente válido, especialmente porque ya teníamos una síntesis de butano, pero no necesariamente va a ser la única. Voy aquí a presentarles otra opción de la síntesis del butano, del 2-metilbutano. Es decir, en vez de hacer este corte aquí en este grupo metilo, vamos a hacer este corte en medio, de tal manera que esto partiríamos de una cadena de 3 átomos de carbono de propilo. Vamos a ponerle que sea la parte positiva. Es un poquito arbitrario aquí en este punto, positivo y negativo. En principio van a ser rutas diferentes dependiendo de qué lado hagamos el corte, de qué lado pongamos las cargas, pero no es muy importante, ya que simplemente estamos usando reactivos de Grignard y organoclorados. Va a ser más importante luego, cuando ya tengamos más reacciones, poder identificar dónde nos conviene que haya una parte positiva y una parte negativa. Pero no. Esta sería entonces el equivalente a una halogenura de kilo. Vamos a poner bromo de nuevo. Usualmente para química de papel bromo es perfecto. Y para este vamos a poner el Grignard que ya hemos sintetizado, el derivado del etano. Entonces ahora el reto va a ser sintetizar el propano. Para hacer el propano vamos a cortar aquí y tendríamos, por si esto es la carga negativa, esto sería metilo positivo. Esta carga negativa va a ser de nuevo, vamos a usar el mismo Grignard solo para simplicidad, y esto va a ser un derivado clorado de metano, o sea, el clorometano, que este lo podemos obtener desde metano. Entonces vamos a poner la síntesis completa. Aquí es lo que está diciendo. Hacemos este corte aquí para formar un fragmento de 2. Vamos a poner un negativo que sería igual que este, o sea, los dos partiríamos del reactivo de Grignard, y aparte un metilo positivo, que esto sería el derivado, el equivalente de un clorometano que obtenemos a partir de metano. Entonces vamos a ello. Voy a obviar la síntesis del reactivo de Grignard porque ya lo hemos preparado anteriormente. Para el clorometano partimos de metano, lo hacemos reaccionar con cloro en presencia de luz ultravioleta y obtenemos clorometano, que ahora lo vamos a hacer reaccionar con el reactivo de Grignard de el etilo para obtener propano. O sea, vamos justo aquí. Luego el propano vamos a hacerlo reaccionar con bromo con luz ultravioleta para obtener el bromuro de isopropano, y por último lo hacemos reaccionar con el reactivo de Grignard de nuevo.
sea, ya vamos justo en esta etapa y que el producto principal va a ser el 2-metil bromo, 2-metil butano. Bien, y por último tenemos que intentar el isopropil ciclohexano a partir de ciclohexano y metano. Vamos a hacer el análisis electrosintético. La ruptura más clara sería justo esta de aquí. Sería entonces a partir de un derivado de ciclohexano, vamos a ponerlo negativo, más isopropilo positivo. El equivalente de esto sería el reactivo, vamos a poner de Gilman, y el equivalente de esto sería pues un bromopropano, 2-bromopropano, que ya sintetizamos anteriormente. Entonces el reto va a ser generar este reactivo de Gilman, que si recuerdan se genera a partir del litiado correspondiente, y el litiado se genera a partir del halogenuro, el alquilo, con bromo. Bueno, podemos ponerlo con cloro en esta ocasión, cloro, y esto se va a generar a partir de ciclohexano. ¿Ok? Entonces ya hecho este análisis, vamos ahora a reconstruir la síntesis. Entonces partimos de hexano, lo hacemos reaccionar en reacción de cloración, cloro y H1. Aquí vale la pena usar cloro porque es el único producto posible de monocloración, entonces no va a haber problemas de la poca selectividad. Lo hacemos reaccionar ahora con litio en éter para obtener el litiado. Ahora esto lo hacemos reaccionar con diuro de cobre para obtener el reactivo de Gilman. Y por último lo hacemos reaccionar con el bromuro de isopropilo para llegar al compuesto final, que es el isopropil ciclohexano. Y eso sería toda la serie de síntesis y reactividad de alcanos. Pues, si tienen dudas pueden mandarme un mensaje, mandarme un correo y intentaré respondérselos. Hasta luego, chicos.